A la gesta olímpica de Ana Alonso en Milano Cortina todavía le quedaba por escribir otro capítulo con letras de bronce, lleno además de suspense. La granadina y su inseparable Oriol Cardona hubieron de esperar unos minutos hasta confirmar oficialmente que se subían al podio. Terceros en la prueba de relevos mixtos de esquí de montaña. Celebración en diferido, pero misma alegría desbordante. La única andaluza en los Juegos Olímpicos de Invierno regresará con 2 medallas al cuello y su nombre grabado en la historia del deporte español. Nunca antes había logrado España 3 metales en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero claro, tampoco antes había contado con la determinación imparable de la granadina. El atropello el pasado mes de octubre, cuando entrenaba con bicicleta en Pinos Genil, amenazó con empañar su sueño, pero lo cierto es que no hizo más que prender en su mirada la chispa de la ambición. Llegó a Milano Cortina, lloró de alegría con el bronce colgado al cuello en la individual y tras una ardua prueba de relevos mixtos se fundió con Oriol Cardona en un nuevo abrazo metálico. No lo hemos procesado, es verdad que hoy teníamos las expectativas quizás un poco más altas por querer ganar esa medalla de oro. Al final, como dice Oriol, los demás han sido más buenos, aquí todo el mundo viene súper fuerte, pero bueno, yo creo que cuando seamos conscientes de todo lo que hemos conseguido, que al final es eso, hemos hecho historia para nuestro deporte, nuestro país, nos volvemos a casa con 2 medallas cada uno, que es algo súper bonito, así que bueno, hay que disfrutarlo. Finalmente fueron terceros, medallas por tanto a pares para los españoles y 2 bronces que vuelan para Granada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a trabajar por acabar con las desigualdades y los estereotipos contra los gitanos, durante su intervención en el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España. Porque siglos de discriminación, y también podemos decirlo, de antigitanismo, no se borran en unas décadas. Persisten desigualdades, aquí se ha dicho, lo sabéis mucho mejor vosotros y vosotras que yo. Durante su discurso, Sánchez, al que han llegado a llamar cariñosamente Primo Pedro, ha ensalzado las bondades del pueblo gitano. El pueblo gitano es sobre todo un pueblo resistente. Aquí se ha dicho, si me permitís la expresión, un pueblo trabajador, un pueblo currante, ¿no? Como dice una palabra que, por cierto, hemos adaptado del romaní y que hoy forma parte del habla común, también en castellano. Más allá del arte, que ha salpicado buena parte de la ceremonia con actuaciones flamencas, el presidente ha destacado una aportación profunda de los gitanos y su capacidad de resistir. Es por ello, ha proseguido Sánchez, que celebraciones como la del 8 de abril contribuyen en gran parte a la sociedad. Celebraciones como el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, o la conmemoración del Samudaripen, es decir, el genocidio del pueblo gitano a manos del nazismo, contribuyen a visibilizar vuestra historia y vuestra aportación fundamental a nuestra sociedad. Teniendo en cuenta los discursos de odio que se siguen viendo en las redes sociales, Sánchez ha advertido a quienes los promueven, los amparan y los difunden. Siempre nos van a tener enfrente, porque estamos del lado de la convivencia, de la coexistencia y, como aquí se ha dicho antes, de la libertad y, ¿por qué no decirlo?, del amor, también del amor. Y que vamos a combatirlo con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho, en nombre de quienes la sufrieron en el pasado, para que nadie la vuelva a sufrir, esa persecución, en el futuro. El presidente ha puesto en valor a los homenajeados y ha entregado la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela por su excelencia artística con la guitarra y a la cantante actriz Lolita por su destacada trayectoria artística. El aislamiento ferroviario ha golpeado duramente a Andalucía en las últimas semanas. Casi un mes después del trágico accidente de Adamuz, el pasado 17 de febrero, la comunidad autónoma recuperó su conectividad casi al completo. Y es que la conexión Madrid-Málaga sigue interrumpida debido a la demora de los trabajos de Adif a la altura de Álora, donde se desprendió un talud sobre las vías el pasado 4 de febrero. Para paliar este perjuicio, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo que incluye un trayecto en autobús entre Málaga y Antequera. Los precios son casi un 50% más baratos, pero la duración del recorrido se ha duplicado en algunos casos. Ha sido un poquito largo. Tenemos ejemplos de Adamuz, donde fue el accidente, y algunos más pues se ha disminuido un poco la velocidad. El resto de provincias ha recuperado su circulación habitual. Normal, no ha habido ningún tipo de resalto, ningún tipo de traqueteo ni nada. Nada, muy bien, sin problema, como antes. Ha ido como antes. Casi como siempre, sí, casi como siempre. Aunque ninguna ha estado exenta de retrasos. Algunos de los trenes de esta primera tanda con rumbo a la normalidad han registrado largas demoras. En el servicio Madrid-Granada, por ejemplo, alguna superó los 70 minutos.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha en la que Renfe restablecerá en su totalidad la línea Madrid-Andalucía, todo apunta a que lo hará en marzo. Eso sí, si Adif termina sus trabajos para entonces. El caso Ángela, la joven de 14 años que se quitó la vida este pasado fin de semana y todo lo que sabemos hasta la fecha. El pasado sábado 14 de febrero, una adolescente de 14 años se quitó la vida, una joven que acudía al IES Benalmádena y cuya familia y amigas destacaron que sufría acoso. Entonces se comenzó una investigación dentro de lo que sucedía en ese centro. Tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas, tiene abiertos protocolos de acoso. Creemos que no en el caso de Ángela, pero vamos a hacer todo lo posible por averiguar qué ha pasado. Este centro, el IES Benalmádena, contaba con 5 protocolos de acoso y de conductas autolíticas abiertos, pero la Junta de Andalucía destacó que ninguno de estos protocolos pertenecía a Ángela. Entonces se descartó que hubiese acoso escolar dentro del centro y todo apuntaba al ciberacoso. Sin embargo, los expertos señalan que no siempre todo acoso es visible. Dotar a los menores de herramientas de asertividad, el que sepan marcar un límite en forma no violenta pero sí firme, valiente, y el que entiendan que tienen derecho a defenderse en proporción y en legítima defensa y en forma pacífica. Además, el informe educativo tampoco señalaba que hubiese alguna alarma ni ninguna alerta de que Ángela sufría acoso dentro del centro. Ni profesores, ni equipo directivo, ni los especialistas del instituto se dieron cuenta de que ella sufría acoso. Visto lo ocurrido con Ángela, a través de las redes sociales, exalumnos del mismo instituto, como el caso de Andrea, alzaron la voz para decir que también sufrieron acoso dentro de ese instituto. Se dedicaron a ponerme la zancadilla en los pasillos, a agarrarme de los pies por las escaleras y había veces en los cuales me ponían preguntas anónimas muy fuertes, metiéndose conmigo, metiéndose con mi físico, metiéndose con mi familia. 10 años después, Andrea alza su voz y cuenta su experiencia dentro de ese mismo instituto, las palizas constantes, los motes y los mensajes anónimos que le llegaban metiéndose con su físico y metiéndose con su familia. El caso de Ángela ha reabierto el debate sobre la detección del acoso escolar y digital. Te queremos para siempre, Ángela. Su familia y sus amigos insisten en que se haga justicia y se sepa lo que verdaderamente ocurría dentro de ese centro y también lo que sucedía fuera. Desde la Junta de Andalucía indican que se están investigando tanto el teléfono móvil como la tablet de Ángela porque tiran a que sufría ciberacoso. De todas formas, la investigación continúa abierta a expensas de más datos. El talento malagueño ha llegado hasta las dunas del Sáhara. En esta expedición organizada por la Universidad de Chicago ha participado la UMA, con Alejandro Granados a la cabeza de la investigación. Se trata de un hallazgo muy significativo, un espinosaurio completamente nuevo en la zona de Yengevi. Pero claro, entre los elementos se encontró esta pieza tan característica que forma parte del cuerno, que en primera instancia no se sabía lo que era. Se veía que tenía una forma extraña, que tenía alguna sutura, y entonces fue Paul cuando se puso a ver un poco esto cómo encaja, esto cómo va, pues claro, dijo, esto es una pieza de cráneo. Y si esta pieza, digamos, es la parte que está más hacia adelante, esto se pone así, y esto básicamente es un cuerno. Entonces vieron que no solo era un carnívoro, que era un espinosaurio por los dientes que estaban apareciendo asociados a ese elemento, y también se vio efectivamente que en este caso el espinosaurio pues presentaba esta cresta protuberante hacia arriba. Sevilla ha sido testigo este sábado de la retirada de las azucenas que coronan la Giralda, todo ello tras la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero como consecuencia de uno de los últimos temporales. Esta intervención de emergencia se inició tras el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Para llevar a cabo la operación, se instaló en la Plaza Virgen de los Reyes una grúa de gran tonelaje con capacidad suficiente para alcanzar la altura del cuerpo de azucenas, situado en la terraza superior del campanario. Las piezas retiradas se instalarán de forma provisional en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla y lo harán sobre soportes diseñados específicamente para su custodia. Posteriormente se realizará un estudio de los materiales y una evaluación de su estado de conservación.
El estado de la iglesia de San Julián podría provocar que la Iniesta no saliera desde su templo el domingo de Ramos. A poco más de un mes para la Semana Santa, esta hermandad sevillana aún desconoce desde dónde realizará su estación de penitencia. El Arzobispado de Sevilla intenta que el eventual cierre del templo se lleve a cabo una vez finalice la Semana Santa. Así lo ha confirmado el secretario general y canciller de la Archidiócesis, Isacio Siguero, quien ha precisado que todo queda condicionado al dictamen técnico. De producirse el cierre antes de Semana Santa, la Iniesta se instalaría temporalmente en la cercana iglesia de Santa Marina, desde donde realizaría su estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos. El traslado se produciría una vez concluya el besamanos de la Dolorosa y la histórica participación del Cristo de la Buena Muerte en el Viacrucis de las Cofradías. A las 7:15 de la tarde se abrían las puertas de la iglesia de San Julián para comenzar el traslado del Señor de Viñeros para presidir el Viacrucis de la Agrupación de Cofradías de Málaga. El Señor de Viñeros, que fue trasladado desde la parroquia de la Aurora y la Divina Providencia el pasado miércoles de ceniza, aguardaba en el interior del templo con una túnica de terciopelo color morado y acompañado de un exorno floral compuesto por lirios morados y rosa sangre de toro. El traslado hacia la Catedral de Málaga lo hizo en silencio por varios enclaves del centro histórico, como el entorno de la Iglesia de los Santos Mártires o la calle Duque de la Victoria en su camino al primer templo de la ciudad. Destacó como principal novedad el empleo de unas horquillas cedidas por la Cofradía de los Estudiantes de Antequera. Este utensilio procesional tan popular y tradicional en algunas zonas de la provincia de Málaga ayuda a sostener las andas en los descansos. En el interior del primer templo de la diócesis esperaban representantes de las hermandades malagueñas y cientos de fieles. Monseñor José Antonio Satué presidió el rezo del Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías en su primera cuaresma como obispo de la diócesis malagueña. Durante su transcurrir por la catedral, el nazareno estuvo acompañado musicalmente por la coral polifónica Voces de Viñeros, que ofreció un amplio repertorio de música sacra para realizar el acto. A las 9:30 de la noche comenzó la vuelta hacia la iglesia de la Aurora y la Divina Providencia. El nazareno de Viñeros estuvo acompañado por el grupo de metales de la agrupación musical San Lorenzo Mártir. La procesión finalizó cuando el Señor entró en su sede canónica en torno a las 12 menos cuarto de la madrugada, dando así por finalizada la primera gran cita cofrade de la cuaresma malagueña. No era su patio, sino el Palacio de Congresos de Granada, pero Pablo López lo hizo vibrar igual. El artista de Fuengirola llegó a la ciudad de la Alhambra con su gira El Niño del Espacio e hizo acariciar las estrellas a sus fans granadinos en un concierto único en la ciudad. El cantautor prometía dejar huella en todos los escenarios de su tour y desde luego lo hizo en Granada, con un repertorio que no solo incluyó las nuevas obras de su esperado álbum, sino que también entremezcló algunos de sus grandes éxitos. Redondeó su actuación con una cuidadosa puesta en escena para tocar el corazón de los granadinos en una gira que ratifica su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes españoles del momento. Seguro que te ha salido este pequeño mono en los últimos días. Esta es la historia del macaco Punch, el mono más viral de TikTok. Punch es un pequeño mono que fue rechazado por su madre el pasado verano. Los intentos por integrarse con el resto de macacos han sido frustrados y el único consuelo que tiene es un peluche de un mono de Ikea. Punch fue criado en un entorno artificial. Cuando cumplió los meses suficientes para vivir en sociedad, lo trasladaron a un entorno con el resto de macacos en un zoológico. Aunque los expertos pensaban que iba a adaptarse sin problema, el resto de monos le comenzaron a hacer la vida imposible. Punch solo recibía zarpazos, zarandeos y empujones. Sin embargo, como si se tratase de un rayo de luz en la oscuridad, Punch recibió una sesión de acicalamiento por otro de los monos. Se le veía a gusto, contento y parecía que comenzaba a ser aceptado por el resto de los monos. Pero solo fueron unas horas. En el día después, el resto de monos volvieron a pegarle y parece que en este masaje no estrecharon lazos suficientes. Desde el zoológico de Ichikawa no ven un peligro real en los golpes que recibe Punch y piensan que está atravesando un periodo de adaptabilidad. Los usuarios piden que lo retiren de ese espacio. Sin embargo, el zoológico piensa que esta es una opinión errónea. Creen en el proceso y en que Punch tarde o temprano cambiará ese peluche por el abrazo y el cobijo de un mono real. Declaro inaugurados los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino 1996 en Sierra Nevada, España.
Estas fueron las palabras con las que Granada se dio a conocer al mundo entero y el foco se situó sobre Sierra Nevada. Es la primera vez que Sierra Nevada se metía en una competición internacional de ese nivel. Hay que tener en cuenta que unos campeonatos del mundo de esquí alpino están por debajo en importancia de los Juegos Olímpicos, pero no hay nada más importante ya después de eso. Fue un éxito rotundo. La verdad es que si se hubieran celebrado en el 95, que era cuando estaba previsto, y se suspendieron, se aplazaron por falta de nieve, yo creo que no hubieran tenido el éxito del 96. Hace 30 años la estación acogió el todavía considerado mayor acontecimiento deportivo de invierno en la historia de España, aunque a la vista está, aquello fue mucho más que simplemente un campeonato del mundo. Fue una cita de impacto cultural, social y económico que, dada su magnitud, involucró a los granadinos, incluso aquellos que solamente lo disfrutaron con pasión, y además proyectó la ciudad de la Alhambra tal y como se conoce en la actualidad. Vinieron en una etapa en España que se estaban buscando acontecimientos para modernizar. Se había hecho Barcelona 92, se había hecho la Expo de Sevilla y Sierra Nevada 96, Granada necesitaba, Granada y Andalucía Oriental, una serie de infraestructuras y fue la excusa perfecta, unos campeonatos del mundo con una proyección nacional e internacional de Sierra Nevada, con una inversión en la propia estación y en todo el área que abarcaba la estación, llámese Granada, provincia de Andalucía Oriental, pues esa excusa de los campeonatos sirvieron perfecto pues para que llegaran una inversión importantísima. Entonces, los mundiales fueron la excusa para la modernización de Granada. Para ello, una inversión que en euros rebasó los 1.900 millones y que supuso la construcción de infraestructuras tan necesarias y representativas ya para Granada como la Ronda Sur, los túneles del Serrallo o el Estadio Nuevo Los Cármenes. Solo había una persona que tenía esa proyección de lo que podían ser los campeonatos y lo que se buscaba con la misma, y fue Jerónimo Páez. Jerónimo Páez fue el autor intelectual y el ejecutor del proyecto más importante que ha tenido Granada en toda su historia. Él fue el que propuso al ayuntamiento, con el apoyo de Antonio Jara, que era entonces el alcalde, el que propuso ir a unos mundiales. Ahí empezó la modernización primero de Sierra Nevada y fue Jerónimo Páez el visionario que entendió que Granada necesitaba una estación de esquí a la altura de ser la mejor de España y una de las más importantes del mundo y que solo se iba a conseguir a través de un acontecimiento deportivo. Y en lo deportivo, claro, escenas inolvidables y nombres propios como el del antihéroe Alberto Tomba. Tomba fue sin duda uno de los momentos de los campeonatos. Vino con la gente muy cabreada con él, porque 2 años antes él había tenido aquí, y posiblemente con razón, había tenido problemas con la nieve en la Copa del Mundo que se celebra aquí en Sierra Nevada, y había dicho una frase como: no es normal que hayan dado una estación que está al lado de Marruecos. Algo así se interpretó, luego él llegó aquí, pidió disculpas y ganó el oro en el slalom gigante y ganó el oro en el slalom. Y hay un momento en el slalom que es brutal, que está a punto de caerse, la potencia de piernas con la que se levanta para pasar esa puerta, increíble. Una cita en definitiva que no solo transformó la estación de esquí, sino que cambió Granada para siempre y la hizo despegar. ¡Gracias, Sierra Nevada! ¡Hasta siempre! Oriol Cardona y Ana Alonso se convierten en los primeros deportistas españoles en conseguir 2 medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Ambos se machacaron para llegar al máximo nivel a los Juegos. Ana hasta se recuperó en tiempo récord de un accidente. Y ahora se marchan de Milán Cortina con el trabajo hecho. A partir de ahora, el esquí de montaña dejará de ser un deporte cualquiera para ser el deporte de nuestros campeones. El Real Betis empata 1 en casa ante el Rayo Vallecano y desaprovecha una oportunidad de oro para acercarse a la 4ª plaza. Los de Pellegrini fueron de más a menos durante el partido, se adelantaron en el minuto 16 con un tanto de Bakambu y cuando parecía más cerca del 2-0, Isi marcó el empate al borde del descanso. La segunda parte del Real Betis ha sido mala, ha sido inferior al Rayo Vallecano, solo en el largo descuento se ha visto un mayor ímpetu, mayor compromiso por querer ganar el partido y la polémica la ha aportado como de costumbre el VAR, que tardó 5 minutos en revisar un posible penalti al Cucho y una posible roja que tampoco se dio a Valentín Gómez, pero que al ver la 5ª amarilla tampoco podrá estar en el derbi de la semana que viene ante el Sevilla. Izan González no se cortó el pelo, pero a su Granada como a Sansón sí se le fue la fuerza en su viaje a Ceuta. Tal vez fue precisamente porque hasta que el mediocentro no se activó apenas hubo rastro de los rojiblancos sobre el césped.
Por eso y porque sobre la fachada que construyó Pacheta en las últimas semanas aparecieron grietas demasiado gruesas. En una de ellas, Baila Diallo se quedó esperando que alguien le mandara ubicación en lo que Marc Domenech se batía en duelo con Lucas Zidane. Cuando la nueva joya granadinista frotó la lámpara, aceleró Baba Diocú para rubricar un golazo, pero un resbalón de Jorge Pascual acabó en fusilamiento en el área contraria. Los puntos se quedan por tanto en el peaje del Estrecho. Me voy con la sensación de que podíamos haber hecho algún gol más y de que podíamos haber empatado el partido. Creo que todo el partido en sí es un partido de empate, pero estos partidos de empate este año a nosotros nos caen de culo. El Málaga recibirá al Albacete en la Rosaleda el domingo a las 9 de la noche. El encuentro perteneciente a la jornada 27 al que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de 3 por razones diferentes. El Málaga, después del pinchazo en Anoeta, necesita ganar para afianzarse en los puestos de playoff, mientras que el Albacete busca aumentar la distancia con los puestos de descenso. Un partido que será muy especial para Alberto González, el técnico del Albacete. El toloseño fue entrenador en las categorías inferiores del club de Martiricos, por lo que cada partido en la Rosaleda lo siente como una vuelta a casa. La cuenta atrás para que el balón ruede sobre el césped de la Rosaleda. El runner más fuerte del mundo vive en Puerto Banús y en 101 Televisión te contamos su historia. Yo soy Mario Mairena, conocido como Tank, el runner más fuerte del mundo. Los médicos me dijeron que no todos los cuerpos estaban hechos para correr. Y esto son todas las maratones que he conseguido hacer después de ser campeón de España en powerlifting. Mario quería empezar a correr y cuando le dijeron que con sus 130 kilos sería imposible, se puso un reto. Que yo dije que yo iba a hacer 3 media maratones en 3 meses y él dijo que era absolutamente imposible, que no era viable, y lo conseguí. Y claro, de ahí me llamaron el runner más fuerte del mundo. Pero para utilizar ese apodo sentía que debía hacer algo más grande. 3 maratones y 3 media maratones en 3 meses y eso es pesando 130 kilos. Todos pensaron que estaba loco, que con ese cuerpo jamás podría hacer eso. Y todo el mundo me decía que no es posible que alguien con mi tamaño pueda hacer esas carreras. Y bueno, aquí estoy yo para demostrar que sí era posible. Con todo el mundo en contra, se preparó y fracasar no pasaba por su cabeza. Llevo tantos meses hablando de este reto y para mí es que no había una opción de fallar. Es que lo iba a hacer pase lo que pase. Con el reto conseguido todo parece muy bonito, pero el camino ha sido muy largo. Cuando tienes la medalla, cuando está todo logrado, todo es muy bonito, pero la gente no sabe todo lo que pasa en una preparación. En la carrera, él era su propio rival. Que lo más difícil de todo esto es lo mental. Estoy yendo de un deporte donde era el mejor a ser el peor de todos. Mientras que en el powerlifting el reconocimiento llegaba cuando era el ganador, en carrera notaba el apoyo de todo el mundo. Y en el running fue todo lo contrario. De hecho, yo siempre estaba un poco preocupado diciendo, vaya, me están dando mucho mérito, pero al final soy de los más lentos. Pero al final yo sé que mi meta es llegar. Ver el motivo por el que corría el resto de competidores le daba más fuerza para seguir cuando no podía más. Para mí eso me emociona, porque yo estoy ahí a lo mejor en un punto llorando porque no tengo agua y después veo, joder, mira esta gente, hasta dónde han llegado. Tras su éxito, muchos lo toman como una inspiración. Mucha gente ha dicho, si lo haces tú, me has dado fe que yo puedo hacerlo, me has dado ese paso para poder disfrutar. Esta experiencia le ha regalado momentos que jamás olvidará. En la última maratón que la hice aquí, que era la gente podía unirse a mí, fue lo más bonito del mundo ver a tanta gente unirse y apoyarme a terminar este reto. Aunque llevar su cuerpo al límite le ha dejado algún que otro rasguño. He perdido como 5 o 6 uñas de los pies, los tenía negros, las ampollas y de hecho en 4 de las 6 carreras que hice empezaba a llover y os digo, no hay nada peor que estar 3-4 horas corriendo chorreando. A pesar de todo, ya tiene en mente su próximo reto. Me retaron a hacer las 101 kilómetros de ronda, que son 101 kilómetros corriendo de trail, que eso sí que es fuera de mi zona de confort. A mí las cuestas no es lo mío, pero sí que es un reto que ya es el siguiente paso a seguir. Y viendo toda su trayectoria, no... Pretemporada complicada la que está teniendo Fernando Alonso a bordo de su AMR 2026. El equipo británico está sufriendo en los test y con el paso de las sesiones la escudería va descubriendo nuevos problemas que no benefician para nada. El español tuvo que dar por terminada su sesión de entrenamiento debido a un problema en el motor Honda y con esto da por finalizada su pretemporada. Todo transcurría con normalidad durante la tarde, en la que era la más estable hasta ahora para Aston Martin, pero se acabó torciendo en una tanda larga. Con un mal sonido, la sexta marcha clavada y obligado a frenar en la curva 4 de Bahrein, esto le obligó a no poder continuar con la sesión y a Alonso a no finalizar su último día.
Este viernes Honda ha emitido un comunicado sobre el fallo en el motor, donde ha recalcado que el Aston Martin sufrió un problema relacionado con la batería. El equipo británico está sufriendo traspiés en todas las sesiones y la escudería no está en el lugar que se pronosticaba al inicio de los tests. Cuarta etapa de la Vuelta Ciclista, totalmente por tierras cordobesas. Salimos esta mañana de Montoro y hemos acabado en Pozoblanco, más de 166 kilómetros. Emocionante, rapidísima, a tumba abierta a la llegada. Lo veremos en el resumen de la etapa. Una etapa buena, preciosa, con una temperatura extraordinaria, y el vencedor pues ha sido un chaval muy joven, de 20 años, Tom Crabe, no lo olviden. Como decimos, él calzó los brazos al sprint. Como triunfador ha sido un chaval de 20 años del equipo Flanders. Se llama Tom Craves. Ojo, solamente 20 años, pero con un futuro brutal. De la general sigue siendo el corredor del Movistar, el vallisoletano Iván Romeo. Mañana una etapa entre Sevilla y Córdoba, la Roda de Andalucía, y acaba en Lucena. Final de etapa y final de esta edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. ¿Será Iván Romeo quien se lleve el gato al agua? Lo veremos mañana, allí en la meta, en tierras cordobesas, en Lucena. Si este fin de semana nota más congestión de lo habitual, no es cosa suya, sino otro de los efectos colaterales del tren de borrascas que ha atravesado Andalucía. Una vez despejados los nubarrones, la consecuencia de tanta lluvia es la floración de las distintas especies vegetales de manera escalonada, lo que supone un elevado nivel de concentración de polen en el ambiente y, a su vez, días complicados para quienes lidian con alergias. Lo han advertido científicos de la Universidad de Granada. En concreto, la Unidad de Calidad Biológica del Aire del Departamento de Botánica ha avisado de la floración de los cipreses, en este caso más tarde de lo habitual en esta especie, tras el paso del temporal. El efecto de activación de esta floración en la ciudad de Alhambra será una concentración de polen disparada en la capital, donde se alcanzarán, según los expertos, niveles extremos durante todo el fin de semana. De cara a la primavera, pronostican que los periodos de máxima polinización no presenten muchas oscilaciones con respecto a los datos de la serie histórica de más de 30 años de monitoreo de los que se dispone. Los tipos polínicos de gramíneas, álamos, olmos, fresnos, plátanos de sombra, pinos, encinas y olivos irán apareciendo de manera sucesiva en el periodo correspondiente, con concentraciones de polen presumiblemente elevadas. El tiempo en Andalucía para este domingo 22 de febrero se presenta con cielos despejados, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, vientos flojos variables, flojos a moderados de levante en el área del estrecho y ocasionalmente fuertes.